Las esferas de piedra de Costa Rica. Las esferas de piedra de Costa Rica son un grupo de más de 500 petrosferas ubicadas principalmente en el sur de Costa Rica en la llanura aluvial del delta del Diquís, confluencia del río Sierpe y río Grande de Terraba, península de Osa y en la isla del Caño. Las esferas son conocidas localmente como las bolas de Costa Rica. Como conjunto se consideran únicas en el mundo por su número, tamaño, perfección, formación de esquemas organizados y abstracción ajena a modelos naturales. Las dimensiones de las esferas oscilan en un rango de los 10 centímetros hasta los 2,57 metros de diámetro y su peso llega a superar las 16 toneladas. La mayoría están hechas en piedras duras como granodiorita, gabros y algunas pocas en caliza. Los arqueólogos, a través de la estratigrafía de su emplazamiento y de otros objetos encontrados en su cercanía, estiman que las piedras fueron ubicadas por los indígenas de la zona entre el 300 a.C. y el 300 después de Cristo, pero su trabajo escultórico científicamente no ha podido ser datado aún. También se han encontrado junto a cerámica del tipo polícroma de Buenos Aires, 1000 a 1500 a.C., y se ha establecido que la zona estuvo habitada desde hace al menos 8000 años. Han sido descubiertos 34 sitios arqueológicos, desde el delta del Diquís en el sur, la isla del Caño a 17 kilómetros de la costa, llanuras atlánticas hasta en Papagayo, Golfo de Nicoya a 300 kilómetros al norte del delta del Diquís. Hoy cientos de estas esferas pequeñas se encuentran en colecciones privadas y museos dispersos por el mundo. La primera incursión española en la zona data de 1516, cuando Hernán Ponce y Bartolomé Hurtado partieron de la península de Azuero en Panamá hasta las costas del delta. Luego en 1522 Gil González Dávila junto a su piloto Andrés Niño, navegó desde el Golfo de Chiriquí hasta el mismo delta del Diquís. Con un grupo de exploradores, Gil González marchó por tierra hasta la zona conocida hoy con el nombre de Palmar, no sin antes tomar por asalto la villa del cacique Coto ubicada en las cercanías del río que hoy lleva su nombre. A ninguno reportó como llamativo nada más que el abundante oro que usaban los salvajes de la zona. Cuando el conquistador español Juan Vázquez de Coronado en el año 1563 estuvo en el Valle del Diquís, reportó al rey Felipe con carta fechada el 2 de julio de ese año, en detalle todo lo que vio y recolectó, pero no describió nada parecido a esferas de piedra. Sin embargo, en los anales suramericanos, en 1547 Francisco Pizarro el conquistador del Perú dicta al escriba sus crónicas: escuché que los altos señores de este imperio se reúnen cada 4 años en el país de las bolas donde al parecer reciben consejos de grandes sabios, versión que se ha venido confirmando por el descubrimiento en Costa Rica, de objetos e influencias artesanales tanto de olmecas, aztecas, mayas como de quechuas, chipchas e incas, así como la escuela de Suquias llamada Guayabo ubicada en Turrialba de Cartago. Ahora conocemos las bolas de piedra por su descubrimiento en 1939, cuando la compañía bananera Standard Fruit Company empezó a deforestar tales territorios para cultivar banano. Desde entonces se vieron como un misterio y algunas de ellas fueron dinamitadas, por la creencia de que en su interior había oro. La primera mención internacional fue un pequeño artículo arqueológico de Doris Stone publicado en 1943 en American Antiquity, atrayendo la atención de Samuel Kirkland Lothrop del Peabody Museum y Universidad de Harvard, que en 1948 estaba en Costa Rica. Contactó en San José a Doris Stone, quien le aportó información y contactos para investigar en la zona más conocida donde estaban apareciendo las esferas de piedra. Finalmente Lothrop publicó sus investigaciones en Archaeology of the Diquís Delta, Costa Rica 1963. Desde 1970 las autoridades del gobierno protegen las esferas de piedra precolombinas y sus emplazamientos. Se han reensamblado algunas dinamitadas bajo el cuidado del Museo Nacional, quien con el apoyo de la ley está recuperando otras que habían sido trasladadas por particulares a empresas, residencias e instituciones públicas, hasta que los estudiantes y vecinos de Palmar Norte bloquearon las calles para impedir la salida de los camiones que intentaban sacarlas. Las esferas de piedra están íntimamente ligadas a la memoria colectiva de los costarricenses,
quienes hacen reproducciones en piedra, bronce, acero, vidrio y concreto armado, para ubicar a la entrada de casas e instituciones e indican que su fin es más que decorativo, es sentido de identidad, por su simbolismo geométrico y espiritual. Desde sus inicios, los edificios de la Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia, Caja del Seguro Social, Universidad de Costa Rica, Museo del Niño y la Embajada de Costa Rica en Washington entre otros, instalaron sendas esferas de piedra como primer símbolo fáctico. Han surgido muchos mitos alrededor de estas esferas, su significado, sus constructores, fines, técnicas constructivas y de transporte, fecha y canteras de las piedras, hechas por descendientes de la Atlántida, geomorfosis natural, pociones secretas para ablandar la piedra, que en el centro tienen una semilla de café, participación de extraterrestres, ejes energéticos complementarios a Nazca y Pascua, delimitación territorial, hitos conmemorativos, representación del eterno femenino, dispositivos navegacionales, símbolo perfecto de la divinidad, fuentes de energía y bienestar, dispositivos de equilibrio tectónico, puertas dimensionales. Enfoques esotéricos han sido tratados en múltiples libros como en los escritos por el explorador suizo Erich von Däniken y el escritor español Juan José Benítez. Las esferas de piedra fueron erigidas por una nación amerindia, que se instaló y desarrolló en el delta del Diquís, desde tiempos inmemoriales. El grupo humano responsable de las esferas, estuvo altamente organizado. La manufactura de estos monumentos fue realizada por medio de las ancestrales técnicas de picado y pulido de la roca. Su fabricación se dio en un ininterrumpido periodo que abarcó más de un milenio. Este hecho sorprende a los estudiosos porque demuestra que durante 1000 años los creadores de esferas tuvieron control soberano de sus territorios y salvaguardaron por todo ese tiempo la paz en la región. Son muchas las interrogantes que surgen en torno a estos singulares monumentos y sus creadores, pero confiamos en que el trabajo de los expertos logre esclarecer lo que aún está en el misterio. La idea de que fueron jardines astronómicos con fines de calendarizar ciclos agrícolas o que servían para establecer el rango social dentro de la tribu, son las explicaciones por ahora más aceptadas por la arqueología oficial. Cuéntanos en los comentarios qué opinas al respecto. Espero les haya gustado este vídeo amigos. Si es así suscríbete, deja tu like y activa la campana para más vídeos de este tipo.